Eterno Dios, es un privilegio poder hablar de ti, hablar de las maravillas de tu amor, hablar del poder de tu fuerza y hablar, Señor, también de la misericordia redentora, Señor, que tienes para con nosotros. Permítanos disfrutar de tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Está verde. Cuando todo se oscurece, ¿a dónde mirar? Cuando todo está perdido, ¿a quién ir? El año de 1912 quedó marcado en la historia de la humanidad. El transatlántico más importante, era en ese momento el más grande, zarpaba para hacer un viaje icónico. Iba a llegar a Estados Unidos, demostrando que cualquier estructura hecha por el hombre no podía ser destruida por ninguna manifestación de la naturaleza. Cuando se construyó ese enorme barco, se dice por ahí en las anales de la historia que el Creador lanzó una afirmación donde decía que el barco era tan bien construido que ni aún el Señor podía destruirlo. Aclaro, no fue un desafío al cielo, era una costumbre que decían los capitanes, de decir que era tan terrible el barco, la construcción, que ninguna manifestación sobrenatural le haría algo. Esa noche de abril, todo parecía en calma. No había tormenta. Una quietud en el mar. Cualquiera pudo haber dicho, Dios se enojó y mandó una tormenta para que el transatlántico, que se llamaba, se hundiera. Pero no hubo tormenta. No era una noche totalmente oscura, porque la historia dice que aún la luna estaba en su esplendor. El mar parecía una piscina. A cientos de metros estaba otro buque, pero diferente, era militar o era al menos comercial. Todo parecía normal. No había problema, no había nada de qué preocuparse. La multitud que estaba en el Titanic dormía. Algunos estaban alrededor contemplando la hermosura de una noche serena. El capitán había mandado que los que vigilaran la proa estuvieran de una manera tranquila. Todo estaba asegurado, o todo estaba planeado, y todo se estaba dando para que fuera el viaje más seguro que un barco turístico o un barco de pasajeros, hoy llamamos un crucero, pudiese llegar a su destino. Pero todos conocemos el desenlace de esa historia. Un iceberg que aparentemente no tenía ningún poder, que no generaba ninguna amenaza, que se podía incluso pasar desapercibido, fue lo que la naturaleza, o fue lo que permitió que el transatlántico, el más seguro, el más grande, el más poderoso, se inundara, su estructura quebrara, y más de 1,700 personas muriesen esa noche en las aguas de helada de ese océano. Pero mientras las personas se estaban ahogando, ellos no miraban el agua, no miraban lo oscuro que estaba, no miraban el hielo. Ellos miraban un barco que estaba a la deriva, estaba a la distancia. ¿Saben ustedes que el Titanic no llevaba dos cosas principales? Entre ellas, no llevaba suficiente barco porque creía que no era necesario, y lo otro era que no llevaba bengalas rojas, solo llevaba bengalas blancas, y las bengalas blancas era símbolo de fiesta.
Así que cuando comenzaron a tirar las bengalas, los que estaban afuera pensaron que el barco no se estaba hundiendo, sino que estaba ¿de qué? De fiesta. Por eso no fueron a socorrerlo temprano. En el momento de mayor tragedia, ellos no observaban el agua. Alzaban sus ojos a una luz, esperando que hubiese alguna ¿qué? Esperanza, pero esperanza no llegó a ellos. El salmo que leímos, o en el salmo que se cantó en esta mañana, Salmos capítulo 121, el salmista dice lo siguiente: alzaré mis ojos hacia los montes. Lo paradójico de este texto es que los montes eran los lugares donde estaban los altares paganos. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene ¿de quién? De Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos e hizo la tierra. El salmista estaba viendo que él no podía someter su esperanza a los montes. Él tenía que colocar su esperanza en aquel que nos había creado. La esperanza del ser humano no está en una respuesta humana. La esperanza del ser humano no está en una acción humana, en una respuesta de alguien. Cuando se predica el evangelio, muchas veces las personas esperan que alguien se levante o alguien tome una decisión para ahora sí hacerlo. Pero el salmista dice: no debes de depender de los montes, de la gente, de la respuesta de otro, de tu propio concepto. Porque hay personas que dicen: yo acepto al Señor, pero mira el monte, o sea, mira el ser humano y lo ve imperfecto, ve situaciones que no le gustan, que no le agradan, y prefiere no aceptar al Señor, no venir al templo. Alzaré mi monte, ¿de dónde viene mi socorro? Y la pregunta en esta mañana es: ¿de dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu esperanza? ¿De dónde viene tu seguridad de vida? ¿De dónde viene todo ello? Pues el salmista dice: mi socorro proviene ¿de quién? Pregunto, ¿tu socorro viene de Jehová? ¿Tu vida está sostenida en el Señor? Permíteme, a mí no me gusta casi la plataforma, no, me refiero, a mí me gusta estar más en la gente. Así que acomoden cámara, ustedes se meten en un lío conmigo. Más cerca, ¿cierto? Yo quiero que vayamos al libro de Job en esta mañana. Libro de Job. El salmista dice: alzaré mis ojos hacia los montes. Y pregunta: ¿de dónde viene mi socorro? Y se responde: mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. La Biblia enseña que en los momentos de crisis, en los momentos de mayor dificultad, en los momentos donde no hay esperanza, en los momentos donde todo es tiniebla, en el momento en que todo se pierde, y el ser humano debe levantar sus ojos. Pero debe levantar sus ojos porque sabe dónde debe levantar sus ojos. ¿Saben que muchas personas cuando tienen crisis levantan sus ojos pero no hacia Dios? Por eso David dice: alzaré mis ojos a los montes. Y cuestiona lo que está haciendo. Porque cualquiera puede levantar los ojos a los montes, pero no quiere decir que al alzar los ojos a los montes, en los montes vas a encontrar ¿qué? Socorro. Él dice: alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta: ¿y entonces de dónde viene mi socorro? ¿No se supone que está viendo los montes? ¿No se supone que estaba viendo donde posiblemente venía una solución? Y él dice: no, señores, no es de los montes. Mi socorro viene ¿de quién? De Dios. Porque David había aprendido a confiar ¿en quién? En Dios, aún sin ver los montes, aún sin estar en crisis, aún sin estar en problemas, aún sin haber perdido todo. David había aprendido a confiar ¿en quién? En Dios. Pero aún el Señor dice en esta mañana que si por alguna circunstancia tú pierdes todo, tienes que saber dónde ir a buscar respuesta. El libro de Job capítulo 1, y leamos parte de esta historia desde el versículo 12. Job capítulo 1 versículo 12, la palabra del Señor dijo: Jehová a Satanás: todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él.
Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día, a este hombre que la Biblia llama, versículo 9, lo llama de 4 cosas, ¿recuerdan? Versículo 8, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado de quién? Díganme, a alguien recto, a alguien perfecto, a alguien temeroso y a alguien apartado del mal, ¿puede tener angustia? Alguien que es perfecto, alguien que es recto, alguien que teme de Dios, alguien que se mantiene íntegro, ¿puede tener angustias? A veces se considera y se piensa que si yo estoy en la fe y si yo voy a la iglesia y si me mantengo firme y me pasa algo, es porque entonces yo descuide algo con el Señor. Es que seguro estoy pagando algo. La gente dice que cuando vienen problemas, muchas veces algunos te dicen es porque tienes algún pecado, y no siempre es así. Job, Dios lo llama un hombre temeroso, valiente, apartado, justo. Y miren lo que pasó en Job. Volvamos al versículo ahora, versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban ganando los bueyes y las asnas. ¿Están conmigo? Ok. Volvamos. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas y pasían cerca de ellos. De pronto asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para dar la noticia. Versículo 16. Aún estaba él hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Recuerden que los hebreos tenían la costumbre de decirle que todo era culpa de ¿quién? Fuego cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darle la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a tus criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para dar la noticia. ¿De quién está hablando la Biblia de aquí? De un hombre recto, justo, temeroso y apartado, y en un solo día perdió sus riquezas, perdió sus criados, perdió sus hijos, perdió su ganado, y no termina la tragedia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró su cabeza, y luego postrado en tierra adoró. ¿Y cuál sería la respuesta de una persona que pierde todo? Porque según la historia hasta Job perdió su salud física, su piel se cayó de su carne. ¿Qué esperaba Satanás? ¿Qué espera el mundo cuando a ti te viene tragedia? Que le echemos la culpa a quién. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Has escuchado esa frase? ¿Y dónde estaba Dios cuando perdí el trabajo? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? ¿Dónde estaba Dios cuando vino esta enfermedad? ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Satanás se goza cuando nosotros buscamos a Dios como culpable. Y Satanás esperaba que Job ahora maldijera a Dios y le dijera: Señor, pero yo soy justo, yo soy temeroso, voy a la iglesia, soy anciano tal vez, yo soy el que más doy ofrenda y diezmo en la iglesia, yo soy esto y lo otro. Satanás esperaba que Job dijera así. Satanás esperaba que Job le sacara la lista de buenas virtudes. Porque a veces nosotros sacamos la lista de buenas virtudes a Dios. Vino una enfermedad, Señor, ¿y por qué a mí? Si yo tengo es mi hogar, tengo mis hijos, yo voy a la iglesia, yo coloco mis dones, mis talentos, yo me he dedicado a ti, ¿por qué a mí?
y le sacamos la lista de justificaciones a Dios. Lo que Satanás no esperaba era la respuesta de Job. Entonces Job rasgó sus vestiduras en símbolo de santidad, de arrepentimiento. Trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ¿qué? Allí. Jehová Dios dio, Jehová Dios ¿qué? Quitó. Sea el nombre de Dios ¿qué? Miren, la historia de Job nos enseña que no siempre nuestras situaciones adversas son producto de nuestras malas decisiones. Hay un conflicto cósmico. Satanás quiere que te pierdas. Satanás quiere que juzgues a Dios. Satanás quiere que tú entres en enemistad con la iglesia. Satanás quiere que entres en enemistad con tus hermanos. Satanás quiere que entres en enemistad con tu esposo, con tu esposa. Porque muchas veces tienes un esposo no creyente y a ti te va mal y el esposo no creyente te dice: y eso que usted es la cristiana y mire cómo le va. He escuchado muchas veces eso. Míreme a mí que ni siquiera voy a misa, dicen. ¿Y cómo me va de bien? Y viene la hermanita golpeada emocionalmente a la iglesia y le dice al pastor o al anciano: el pastor, yo no sé qué pasa. Yo soy, y comienza la lista. Yo soy, pastor, usted sabe que yo soy la que vengo a tiempo. Yo soy esto, yo soy aquello. ¿Por qué a mí? No siempre las crisis son el resultado de tus malas decisiones. A veces las situaciones que vienen a tu vida son porque Satanás no quiere que tú des el paso de fe. Y te va a colocar todo lo imposible para que tú no tomes la decisión. Y te va a hacer todas las cosas para que tú no vuelvas a Jehová. Incluso puede ser que entrando a la iglesia, Satanás obre para que tú no entres, obre para que tú no aceptes, porque esa es la obra del diablo. Pero también las situaciones de crisis son las que Dios permite para que tú vengas a Él. Porque mucha gente, a menos que pierda todo, no vuelve a Dios. La historia de Job también nos enseña que podemos tener abundancia, pero que en un momento podemos perderlo todo. Que la confianza del ser humano no debe basarse en lo que tiene, ni tampoco en la respuesta de otros. Que la seguridad del ser humano debe ser basada solamente en ¿quién? En Dios, el que no falla. El ser humano puede fallarte. Incluso la iglesia puede fallarte. Tu cónyuge puede fallarte. Pero el único que no te falla es ¿quién? Dios. Por eso David decía: alzo mis ojos a los montes y yo sé que mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos. O sea, David está diciendo: no es poco al que yo he puesto mi confianza. Es al que sostiene la naturaleza y el mundo con sus propias manos. La historia de Job también nos enseña que lo que creíamos eterno puede escapársenos de las manos. Hace tiempo escuchaba la historia de una mujer que había abandonado todo, incluso la iglesia, su fe, por seguir a alguien. Y había conseguido todo lo que una vez quiso. En su hogar había sufrido necesidades, un hogar pobre. Y veía cómo sábado a sábado su papá y sus hermanos iban a la iglesia. Y un día dijo: a mí no me da nada, no me ha producido nada, ningún beneficio ir a la iglesia. Y decidió apartarse y abandonar todo. Se echó de enemigo su familia, sus hermanos, su pueblo, todo, detrás de un hombre que podía darle todo según ella. El día de la boda, mientras iban en un carro que detrás de ellos iban unas latas sonando, ¿cómo es que se dice recién casados? Se me olvida la frase, ¿no? Yes, Mary. Iban sonando de alegría. En una intercesión, un carro embistió el vehículo donde iban y ambos murieron. Había dejado todo por alguien y perdió todo por él. Puedes tener todo en la vida,
Hoy puedes tener todo en la vida, riquezas, hogar, puedes tener todo. Y si tu vida está sometida a estas cosas humanas, esas cosas humanas pueden perderse en un abrir y cerrar de ojo. Un desastre en la naturaleza, un accidente puede hacer perderte todo lo que tú creías que era eterno. Por eso tu confianza debe estar totalmente ¿en quién? En Dios. Porque Dios no cambia, Dios no muda, Él no muere, Él es vivo y eterno. Y si tu vida está sostenida en aquel que es eterno, entonces Él te dará a ti eternidad. La historia de Job también nos enseña que las personas que pensábamos que iban a estar ahí para levantarnos los brazos, pueden abandonarnos. La esposa le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. Y esa expresión, maldice a tu Dios y muérete, quiere decir que para esa esposa, el Dios que guardaba o que adoraba a Job no era su Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Job perdió todo. Y las personas que él creía que iban a estar ahí para levantar los brazos, lo abandonaron. Mira, el ser humano te puede abandonar. A Cristo lo abandonaron incluso en su muerte. Sus amigos, los que había caminado con él durante 3 años y medio, solo permanecía uno en pie, el menor de todos. ¿Dónde estaban los demás? Escondidos, huyendo, porque el ser humano es frágil. Job sabía que el ser humano era frágil, y sus amigos, los que le rodearon por semanas, los que fueron a darle consejos, lo que hicieron fue hundirlo y echarle la culpa de sus situaciones. La historia de Job nos enseña que nosotros podemos comprender que en medio de la crisis debemos reconocer que Dios es nuestro único refugio. El libro de Salmo capítulo 46 versículo 7 dice, escuchen esto, Salmos capítulo 46 versículo 7. Es el salmo, no sé si ustedes lo saben, pero es el salmo que cantaremos yendo al cielo. Ellen White lo dice: hay un salmo que repetirán los redimidos mientras son traspasados al cielo, y es el Salmo 46. Así que apréndase si usted quiere ir. Salmo capítulo 46 versículo 7. Dice el salmista: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová está con nosotros, y si Jehová está con nosotros, ¿qué puede pasarnos? Si Jehová está en la tormenta, no importa cuán rudas sean las olas, no importa cuán terribles sean los huracanes, no importa cuán terribles sean los incendios. Veía una foto de un incendio que sucedió en Chile. Toda la ciudad se quemó y lo único que permaneció sin quemarse es una iglesia adventista. 1944, cayeron bombas en Japón, desbarataron toda la ciudad y solo un edificio permaneció en pie: la iglesia del Señor. Si Jehová de los ejércitos está con nosotros, entonces Él es nuestro ¿qué? Refugio, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? De las tribulaciones. Por tanto no temeremos. Si Jehová es tu esperanza, si Jehová es tu refugio, si Jehová crees tú que puede transformar tu vida, entonces sométete a la voluntad del cielo y Dios hará. Pero la vida de Job no solamente quedó en la historia ahí. No solamente la vida de Job es una vida de crisis. La Biblia enseña que en el último tiempo también los hijos de Dios padeceremos crisis. El libro de Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8, la palabra del Señor nos muestra algo tremendo. Y sentándose Él en el monte de las olivas, se llegaron a Él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras,
rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el qué, no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y termina el versículo 8 diciendo lo siguiente Jesús: y todas estas cosas solo son ¿qué? Principios. Solo son principios. El mundo va a ser sacudido por terremotos, por hambres, por pestes. Algo paralelo a la historia de la vida de Job. Pestes, terremotos, incendios, mortandad por doquier. Todo esto va a acontecer. Incluso Lucas, capítulo 21, versículo 26. El libro de Lucas, los que tengan la Biblia también lo pueden buscar. El libro de Lucas, capítulo 21, 26 dice: sacándose a los hombres a causa del temor y de expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidos. El mundo será conmovido. El mundo quedará en tinieblas. Habrá dolor por todas partes. Ustedes prenden el televisor hoy, prenden las redes sociales, y lo que encuentran son mortandad, hambre, dolor, angustia, muerte. El Señor nos había dicho que estas cosas son reales. Aún más, el problema es mucho más grande. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dice que hay un enemigo que se ha enseñado, así como lo hizo con Job, hoy con nosotros. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón con sus ángeles. Versículo 8. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más allá en el cielo. Y versículo 9. Y fue lanzado afuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? A todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. Satanás fue arrojado en una guerra en el cielo. Satanás no pudo tener cabida en el cielo porque quería ser como Dios. Y ahora Satanás, sabiendo que fue arrojado, sabiendo que está perdido, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido a la tierra con grande ira y quiere destruir a todos los que pueda. Quiere quitarle la fe, la esperanza y el gozo a los hijos de Dios. Pero saben, el libro de Juan capítulo 16, versículo 33, dice que hay una respuesta de Dios a este conflicto. Libro de Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo habrá ¿qué? Aflicción. En el mundo habrá guerra. Por eso cuando predicamos la palabra del Señor le decimos: mira, en el mundo no hay nada. Hay gente que se aferra a sus decisiones para no entregarse a Jehová. Hay gente que se aferra de la familia, se aferra de sus bienes, se aferra de sus negocios, se aferra de sus trabajos, se aferra de sus convicciones. Pero así como dice la Biblia en la historia de Job, todo eso ¿qué? Perece. Todo eso se acaba. Todo eso llega a su fin. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis dolor. Hoy puedes estar con alguien, un ser querido, y mañana perderlo todo. Esta semana veía una noticia que me desgarró el corazón. Una suegra, una mujer le quitó la vida a su nuera, sencillamente porque ella consideró que le había quitado a su hijo. ¿Cómo no dimensiona el dolor que puede dejar? Porque eso es lo que da el mundo. El mundo sencillamente da dolor, da muerte. Leía la historia de un niño que su padre le pegó, lo echó de la casa. Un líder de la iglesia lo recogió, le habló de Jesús. Le dijo: mira, tú tienes que volver a tus padres, debes pedirle perdón a tus padres. Y el niño fue y le pidió perdón a sus padres. Y esa noche en la cena el niño echó veneno en la comida de sus dos papás. Porque eso es lo que vive en el mundo, hermanos. Por eso el Señor dice: no os alarméis de estas cosas.
Porque cuando una persona está agarrada al mundo, tú no sabes hasta dónde puede llegar. No sabes lo más bajo que puede llegar. Por eso el Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3, David decía, ¿recuerdan? Salmo 40, 1 al 3. Pacientemente esperé yo que a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. ¿Y de dónde me sacó? Del foso. No estaba en cualquier parte, el foso cenagoso de la desesperación. Porque cuando tú estás en el foso cenagoso, como lo hizo David, mandó a matar a uno de sus mejores amigos por tomar su esposa. Cuando tú estás en el pozo, se te olvida que mataste gigantes. Cuando tú estás en el pozo, se te olvida que tú eres el capitán de los ejércitos de Israel en la tierra. Cuando tú estás en el pozo, se te olvida que fuiste ungido. David se le olvidó porque estaba en el pozo. Tú no te imaginas hasta dónde puedes llegar cuando te apartas de Dios, cuando vives en el mundo. Porque la Biblia dice una y otra vez más, Jesús, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Y a dónde nos puede llevar la aflicción? ¿A dónde nos puede llevar? Y sigue diciendo la Biblia, hermanos, quiero terminar en esta mañana. Dice, volvamos a Salmos, al que tenía ahorita, perdón, a Juan 16, 33. El mundo vive en aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido, ¿qué? Y si yo he vencido el mundo, ¿qué es lo que te voy a dar? Miren lo que dice ahí. Estas cosas os escribo para que tengáis en mí, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque yo he vencido, ¿qué? Y si yo he vencido el mundo, yo te voy a dar paz. La escritora Helen White dice lo siguiente: Cristo es el centro de toda nuestra esperanza. Amén. No miren las sombras, miren al sol de justicia. Amén. Camino a Cristo, página 115. No te quedes mirando los problemas del mundo, no te quedes mirando los imposibles de esta tierra, no te quedes mirando las debilidades tuyas, no te quedes mirando lo que no puedes hacer. Porque Salmos capítulo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a quienes cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón, a todos los contritos de espíritu. Dios no está lejos cuando nosotros decidimos acercarnos y mirarlo a Él como nuestra única esperanza. Job dice: Señor, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. Tú diste, tú quitaste. ¿Saben cómo termina la historia de Job? Dice que Dios le devuelve a sus hijos más hermosos de los que había tenido. ¿Sabían ustedes quién era la esposa de Job, la que le dio los 10 hijos más hermosos? ¿Saben quién era? ¿Saben quién era la esposa de Job que Dios le dio al final de su vida? La misma. Porque lo que Dios hace es restaurarle el hogar. Dios no le trajo otra para que no. Dios le rescató a esa mujer para que entendiera que el Dios de Job también debía ser el Dios de ella. Y le dio 10 hijos más hermosos de los que tenía. Le devolvió el doble de sus riquezas. Le entregó todo porque Job aprendió a confiar en ¿quién? Porque alzó sus ojos hacia los cielos y reconoció que aunque el mundo se caiga, el socorro proviene ¿de quién? Sé que hoy en tu vida puede haber una realidad. Sé que tal vez hoy en tu vida hay culpas, hay guerras emocionales que no cesan, hay pecados que no te dejan avanzar, hay crisis económicas, hay heridas, hay enfermedades, tal vez hay vacíos, hay ansiedades colectivas, hay depresión. ¿Y sabes por qué hay eso? Porque Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Dicho de otra manera, contra el propio ¿quién? Diablo.
Pero la respuesta de Dios está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Dónde debía poner los ojos David? ¿Recuerdan? Alzaré mis ojos. ¿Y su socorro venía de quién? Ahora Pablo, muchos años después, entendiendo lo que David estaba diciendo, dice: puesto los ojos ¿en quién? En el autor y consumador ¿de quién? De tu fe. Y Pablo dice y responde: ¿y quién es el autor de mi fe? Cristo Jesús, el cual, habiéndole sido puesto por gozo, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, y sentándose hoy a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 13: reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no fatiguéis en vuestro ánimo desmayando. Pon tus ojos en Jesús, amén, el autor y consumador de tu fe. Hoy no te pido que ignores tus problemas. Hoy no te pido que cambies simplemente o los dejes a un lado. Hoy te pido que cambies tu enfoque, cambies el lugar donde estás mirando. Si estás cansado de mirar la oscuridad y la aflicción del mundo, hay un mañana diferente para ti. Hay un mañana de victoria para ti. Hay un mañana de gozo, porque tus ojos ya no estarán en la sombra. ¿Tus ojos dónde estarán? En Cristo, el autor y consumador de la fe. Pon esto en tu corazón. Recuerda que tu socorro proviene ¿de quién? De Jehová. El hombre puede fallarte. Lo que tienes puede acabarse. Pero Cristo Jesús es eterno. Y hoy viene a darte esperanza en su nombre. Porque hoy Dios te pide que mires con esperanza la salvación que Dios quiere ofrecerte en esta hora. Que Dios quiere darte el gozo. Tal vez estás herido, yo no sé a quién le estoy hablando. Tal vez le hablo a una persona que ha sido herida, golpeada, maltratada, ignorada, olvidada. Una persona que muchas veces ha cuestionado tal vez a Dios diciendo: Señor, ¿y dónde estaba o dónde estás? Tal vez le estoy hablando a una persona que ha visto tanto al ser humano que por sus defectos nunca ha querido aceptar a Jesús. Pues hoy es el día de levantar los ojos al lugar correcto. Hoy es el día de venir a Jehová y decirle: Señor, tú eres mi Salvador. Pregunto, ¿hay alguien en esta mañana que puesto en pie quiera decirle: Jesús, he visto los montes, he visto los hombres, he visto incluso la iglesia y he fallado, me han herido, en los que he confiado me han dado la espalda, en lo que yo creía que iba a ser eterno se ha diluido. Hoy, Señor, permíteme alzar mis ojos hacia los montes, pero no hacia los montes humanos, no hacia las respuestas humanas, sino a la esperanza que proviene de ti. Hoy yo te invito a que aceptes a Jesús como Salvador. Y te quiero hacer un llamado directo y de frente. Tenemos la pila bautismal llena. Si no hay nada que te impide entregar tu vida a Jehová hoy, te invito a que te coloques en pie y digas: Señor, puesto en pie, le dice: Señor, yo quiero un mañana mejor para mí. Yo quiero ver, no las montañas, quiero ver a Jehová cara a cara. Quiero ver el gozo de la salvación. Quiero verte venir en gloria. Dios te bendiga, mi hermana Lacey. Dios le bendiga a mi hermana Carmen. Dios le bendiga a mi hermano Héctor. Y la iglesia dice: ¿cómo? Amén. Pero pregunto, ¿hay alguien más en esta iglesia que quiera hoy descender a las aguas bautismales porque sabe que su socorro proviene de Jehová? Porque en el mundo, ¿qué hay? Y en Dios, ¿qué hay? Paz, gozo, bendición, vida eterna en abundancia. Lo que te estoy ofreciendo es lo que el cielo puede darte, no hay más.
¿Quieres recibir esa eternidad? ¿Hay alguien más que quiera colocarse en pie y decir: Señor, este es el día en que yo quiero aceptarte como Salvador? No te dé temor, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo quiero invitar a las personas que han tomado su decisión que pasen a la parte de atrás, que se van a cambiar. Pero yo quiero quedarme un minuto con aquellos, antes de escuchar esta melodía especial. Quiero quedarme un minuto con aquellos que aún están ahí en su corazón, cavilando, buscando una respuesta, diciendo: Señor, será hoy. Y si me paro, mira, Job no dependió de la respuesta de su esposa. Vamos a pedirle a la diaconisa que le ayude. Job no dependió de la respuesta de su esposa. Job no dependió de la respuesta de sus amigos. Job no dependió de la respuesta de aquellos que estaban cercanos a él, porque todos le abandonaron. ¿Con cuántos quedó Job? Quedó sin esposa, quedó sin amigos, quedó sin hijos, quedó sin riquezas, quedó sin nada, humanamente hablando. ¿Quedó sin qué? Sin nada. ¿Pero qué recibió del cielo? Todo. Absolutamente todo. En el mundo vas a tener aflicción, pero te invito a tener la paz de Dios. Te invito a tener socorro en Jehová. Tal vez estás dudando. Tal vez en este momento te sientes tocado. No permitas salir de este lugar sin tomar una decisión. Hay alguien que se quiera colocar en pie y decir: Señor, yo me quiero preparar para entregar mi vida. Yo me quiero preparar para encontrarme contigo. Yo me quiero preparar porque quiero ser salvo, salva. Hermano, amigo, en el mundo hay aflicción. ¿No te cansa vivir en aflicción? ¿No te cansa vivir en dolor? Pues ven a disfrutar la paz que solo Jesús puede darte. La salvación está a una decisión de distancia. Escucha esa música especial. Escúchala, en tu corazón escúchala. Y si hoy el Espíritu Santo te está hablando, ven a Jesús y dile: Señor, yo quiero. Señor, yo lo necesito. Señor, soy yo la persona que necesita la esperanza. Soy yo la persona que necesita escuchar, no solamente escuchar, necesita atender a tu voz. Pregunto, ¿hay alguien más? Mientras escuchamos esta música especial, tómate el tiempo para tomar una decisión por Jesús. A veces el enemigo pone en nuestra mente barreras psicológicas. No puedo por el sábado, no puedo por mi familia, pero no hay problema que Dios no pueda resolver. Todo puede ser cargado en los brazos de Jesús. No hay problema que Dios no pueda
seguir a Dios. Dígame. No importa las heridas, no importa lo que el mundo te golpee, hay un mañana. ¿Lo creen así? Amén. Hay un mañana. Amén. Amén. En el mundo vas a tener aflicción, pero no temas. El que venció el mundo está aquí diciéndote: yo te ofrezco gozo, te ofrezco paz y te ofrezco vida en abundancia. Amén. Mientras nos cambiamos, vamos a escuchar otro himno especial. Yo quiero que tú tomes la decisión esta mañana. Vamos a tener toda la semana conferencias. No te la pierdas. Pero si hoy es el día, ponte en pie. Jehová es tu refugio. Jehová es tu esperanza. Jehová es tu gozo.